¿Alguna vez te tragaste una mentira en internet sin darte cuenta? Hoy te voy a mostrar 7 de los engaños más locos y perturbadores que se viralizaron como si fueran verdad. Cosas que miles o millones creyeron sin cuestionar. Y ojo, si mientras ves este video piensas, a mí me pasó eso, déjamelo en los comentarios, que quiero leer esas historias también. Vamos con el primero. El niño globo. Era un día como cualquier otro, el 15 de octubre de 2009, en Fort Collins, Colorado, cuando Richard y Mayumi Jin vivieron lo que parecía una pesadilla. Estaban desesperados. Su hijo Falcón, de apenas 6 años, supuestamente había salido volando en un globo casero, de esos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, redondo, plateado, lleno de helio y con forma de platillo volador. La noticia explotó como pólvora. En cuestión de minutos, medios de todo el país transmitían en vivo las imágenes del globo surcando el cielo. Las autoridades se movilizaron con helicópteros, patrullas y equipos de emergencia, siguiendo la misteriosa nave que flotó durante más de una hora, alcanzando hasta 7.000 pies de altura y recorriendo casi 80 kilómetros. Millones de personas estaban pegadas a la pantalla, angustiadas, imaginando a un niño asustado allá arriba, solo, flotando entre las nubes. Pero cuando finalmente el globo tocó tierra, no había nadie dentro. El pánico se transformó en miedo profundo. ¿Había caído en algún momento del vuelo? ¿Dónde estaba Falcón? Horas más tarde, llegó el giro inesperado. El pequeño estaba sano y salvo, escondido en el ático de su casa. Nunca había subido al globo. Entonces, las alarmas cambiaron de tono, ¿y si todo había sido un montaje? La sospecha se confirmó cuando, en una entrevista en vivo, Falcón soltó inocentemente que sus padres le habían dicho que era por el espectáculo. La policía investigó y concluyó que todo fue un engaño, un intento de los N para llamar la atención y ganar un lugar en un reality show. Richard terminó declarándose culpable de intento de influir en un funcionario público, Mayumi, de denuncia falsa. Ambos fueron condenados y obligados a pagar $36,000 por el costo del operativo. A pesar de todo, la familia nunca ha admitido haber mentido. Siguen afirmando que pensaban que Falcón estaba en peligro de verdad. En 2020, el gobernador de Colorado les otorgó el indulto, aunque ellos nunca reconocieron haber planeado el engaño. El gigante de Cardiff. En octubre de 1869, unos obreros que cavaban un pozo en una granja de Cardiff, Nueva York, se toparon con algo increíble, el cuerpo petrificado de un hombre de más de 3 metros de altura. Pesaba más de 1.300 kilos y parecía una estatua ancestral, un coloso sepultado por el tiempo. La noticia corrió como la pólvora. Multitudes llegaron a pagar 50 centavos, una buena suma en aquella época, solo para ver al supuesto gigante. Los diarios no paraban de hablar del hallazgo y algunos predicadores lo citaban como prueba viviente de los gigantes mencionados en la Biblia. Pero la verdad era mucho más terrenal y bastante más traviesa. Detrás de todo estaba George Hall, un empresario de Binghamton con una inclinación por las bromas pesadas y una aversión declarada al literalismo bíblico. Todo comenzó después de una acalorada discusión con un predicador. George, decidido a demostrar cuán fácil era engañar a la gente, planeó su estafa con precisión, mandó a tallar un gigantesco bloque de yeso en forma de hombre, lo envejeció con ácido y lo enterró secretamente en la granja de su primo, William Newell. El montaje le costó $3,000, una pequeña fortuna para la época. Y vaya si funcionó. A medida que las filas de curiosos crecían, también lo hacía el escepticismo. Othniel C. Mars, un reconocido paleontólogo de Yale, fue uno de los primeros en declarar que todo era falso. El gigante estaba hecho de yeso, material que ni de cerca podría haber durado tanto tiempo enterrado sin deshacerse. Pero eso no detuvo el espectáculo. El famoso showman P.T. Barnum, siempre con olfato para el negocio, ofreció $50,000 por el gigante. Cuando su oferta fue rechazada, creó una copia idéntica y dijo que la suya era la auténtica. Así que durante un tiempo, hubo 2 gigantes falsos peleando por la atención del público. El engaño se desmoronó definitivamente en febrero de 1870, cuando las pruebas comenzaron a acumularse y el propio Hull, ya más que satisfecho, confesó todo. Dijo que su intención era burlarse de la credulidad de quienes tomaban la Biblia al pie de la letra y, de paso, ganar algo de dinero. En su opinión, lo logró con creces. Hoy en día, el gigante de Cardiff original se puede visitar en el Museo de los Agricultores de Cooperstown, Nueva York. Solo que esta vez, nadie se lo cree, al menos, no oficialmente. La estafa del príncipe nigeriano. Si te pones a pensarlo, la mayoría de las estafas de hoy en día no son más que versiones actualizadas de los mismos engaños de siempre. Un ejemplo clásico, y tristemente todavía efectivo,
es la famosa estafa del príncipe nigeriano. Esta trampa lleva décadas circulando, aunque ha ido cambiando con el paso del tiempo. Antes, llegaba por correo postal, hoy, gracias a Internet, puede colarse en tu bandeja de entrada con solo un clic. El esquema es más o menos así: alguien se hace pasar por un miembro de la realeza nigeriana o algún funcionario importante, que asegura tener una fortuna atrapada en su país y necesita ayuda para mover ese dinero al extranjero. ¿La promesa? Una jugosa recompensa para ti, por supuesto, solo que primero, te piden un pequeño favor, un adelanto de dinero o tus datos bancarios. Lo curioso es que esta historia tiene raíces aún más antiguas. A finales del siglo XIX ya existía una versión conocida como la estafa del prisionero español. En ese caso, el estafador contaba una historia melodramática sobre un noble encarcelado en España con una identidad falsa y pedía dinero para ayudarlo a escapar. A medida que avanzaba el cuento, iban apareciendo más obstáculos y el objetivo, la víctima, seguía pagando hasta quedar completamente estafado. Fue en los años 80 y 90 cuando Nigeria se convirtió en el centro de operaciones de este tipo de fraudes, lo que dio lugar al nombre con el que hoy los conocemos. Pero desde entonces, y con la expansión global de Internet, esta estafa se ha vuelto un fenómeno internacional. Y por más conocida que sea, sigue funcionando. Solo en Estados Unidos, las víctimas pierden alrededor de $700,000 cada año por caer en esta trampa. Y ahora, con el avance de la inteligencia artificial, estas estafas están empezando a sonar más creíbles que nunca. ¿Carga tu iPhone en el microondas? En septiembre de 2014, Internet volvió a hacer de las suyas. En medio de la emoción por el lanzamiento del sistema operativo iOS 8, comenzó a circular un anuncio que parecía salido directamente de Apple, pulcro, elegante, con el diseño y tipografía exactos que uno esperaría de la marca. La novedad que promocionaba era algo revolucionario y completamente falso. La supuesta función se llamaba Wave y prometía a los usuarios cargar su iPhone colocándolo dentro del microondas. Sí, leíste bien. Según el anuncio, iOS 8 venía equipado con nuevos controladores que permitían que el teléfono se sincronizara con las frecuencias del microondas para una carga ultra rápida. Incluso ofrecía instrucciones detalladas: solo tenías que meter tu iPhone en el microondas y calentarlo durante 1 minuto. Lo que comenzó como una broma macabra de alguien con mucho talento para el diseño gráfico y cero sentido de la responsabilidad, se volvió viral en cuestión de horas. La estética era tan convincente que muchos lo tomaron como algo real. Y sí, algunas personas lo intentaron. Las autoridades de Los Ángeles comenzaron a recibir reportes de incendios en cocinas y explosiones provocadas por teléfonos derretidos dentro de microondas. La policía y los bomberos tuvieron que salir a hacer advertencias públicas: no, tu microondas no carga tu celular. Solo lo destruye. Y de paso, puede prender fuego a tu casa. Por suerte, no hubo víctimas fatales, aunque no faltaron los sustos. Lo increíble es lo fácil que fue para alguien jugar con la confianza en una marca tecnológica y, con un diseño bien hecho, convencer a más de uno de hacer algo peligrosísimo. Así que, si alguna vez ves una función secreta de tu teléfono dando vueltas por ahí, piénsalo 2 veces antes de meterlo al microondas. ¿Las pelirrojas están en peligro de extinción? En 2005, varios medios de todo el mundo comenzaron a reportar algo que, de entrada, sonaba preocupante y un poco melodramático: las pelirrojas estaban desapareciendo. Según estos informes, para el año 2060 ya no nacerían más personas con cabello rojo natural. El supuesto hallazgo venía de la Oxford Health Foundation, una organización que, al parecer, había realizado un estudio sobre genética capilar. El titular: las pelirrojas están condenadas a extinguirse. Pero había algo que los titulares no mencionaban: la Oxford Health Foundation era financiada en gran parte por nada menos que Procter & Gamble, un gigante de los productos de belleza y, sí, de tintes para el cabello. ¿Coincidencia? Difícil de creer. El estudio afirmaba que el gen del cabello rojo, una variante recesiva, estaba desapareciendo de la población global. Pero en realidad, esto era más un truco publicitario que un descubrimiento científico. Un intento descarado de meter miedo para que la gente corriera a comprar tintes antes de que fuera demasiado tarde. Y no fue el único caso. Alistair Moffat, ex-CEO de la empresa genética Scotland's DNA, también hizo afirmaciones bastante sensacionalistas. Decía que el cambio climático podría estar vinculado a la extinción de las pelirrojas. ¿Cómo? Nadie lo sabe con exactitud, ni siquiera él. Pero eso no impidió que lo dijera en voz alta. Los genetistas reales, por su parte, han sido bastante claros: no, las pelirrojas no se están extinguiendo. El gen MC1R, responsable del cabello rojo, es recesivo,
lo que significa que puede saltarse generaciones y volver a aparecer incluso si ambos padres tienen el cabello de otro color. Mientras haya personas que lleven ese gen, aunque no lo expresen, existe la posibilidad de que vuelvan a nacer pelirrojos. Sí, siguen siendo una rareza, solo entre el 1 y el 2% de la población mundial. Pero eso no los hace una especie en peligro. Así que no, las pelirrojas no están desapareciendo. Lo que sí parece eterno es la capacidad de las empresas para inventar amenazas y venderte algo a cambio. Lonely Girl 15. Corría el año 2006 y YouTube recién comenzaba a despegar. En medio de todos esos videos caseros que dominaban la plataforma, hubo un canal que destacó como ningún otro, Lonely Girl 15. El canal parecía llevar el diario íntimo de una chica de 16 años llamada Bri, una adolescente dulce, tímida y reflexiva, que compartía su día a día con una webcam desde su habitación. Hablaba de cosas normales, sus amigos, su familia, sus pasatiempos, aunque de a poco, ciertos detalles empezaron a poner nerviosos a los espectadores. Bri mencionaba que estaba siendo educada en casa, que su familia era muy religiosa, pero después las cosas se pusieron turbias. Aparecieron referencias a rituales secretos, una ceremonia que ella se rehusaba a hacer y eventualmente la desaparición misteriosa de sus padres. Todo se volvía cada vez más raro, más siniestro. Y ahí fue cuando algunos comenzaron a sospechar. A pesar de que Bri parecía genuina, muchos notaron que los videos estaban demasiado bien hechos. La iluminación siempre era perfecta. La edición, impecable. Además, alguien había registrado el dominio lonelygirl15.com antes de que se subiera el primer video. ¿Qué adolescente haría eso? Aún así, muchísima gente siguió creyendo que era real. En esos primeros días de YouTube, el concepto de contenido falso o guionado no estaba en la mente del público. No existían los creadores de contenido como los conocemos ahora. Para muchos, Internet todavía era un lugar donde todo parecía espontáneo, honesto, hasta que dejó de serlo. El velo finalmente se cayó cuando el hijo del periodista Tom Foronsky encontró un viejo perfil de MySpace que revelaba la verdad. Bri no era Bri. Era Jessica Lee Rose, una actriz. Poco después, en septiembre de 2006, los creadores del canal confirmaron que todo había sido parte de un experimento narrativo interactivo. Y aunque el engaño molestó a algunos, también marcó un antes y un después. Lonely Girl 15 abrió la puerta a una nueva forma de contar historias en Internet y se convirtió en el modelo para todo un género de ficción online disfrazada de realidad. Desde entonces, Internet no volvió a ser el mismo. Y nosotros aprendimos, o al menos intentamos aprender, a no creer todo lo que vemos. Este hombre. En 2008, apareció un sitio web con una pregunta inquietante: ¿alguna vez has soñado con este hombre? En la página se mostraba el rostro de un hombre de cejas marcadas y mirada extraña, junto con una historia que parecía sacada de una película. Según contaban, desde 2006, miles de personas en todo el mundo aseguraban haber visto a ese mismo hombre en sus sueños, aunque nadie sabía quién era ni de dónde venía. Todo comenzó, supuestamente, en enero de 2006, cuando una paciente de un psiquiatra en Nueva York dibujó el rostro de un hombre que, decía, visitaba sus sueños. Lo curioso es que, al dejar el dibujo en el consultorio, otros pacientes comenzaron a reconocerlo también. Según el sitio, esa coincidencia dio pie a una investigación más amplia y a una avalancha de testimonios. Miles de personas, más de 8,000, según la página, empezaron a escribir diciendo que también lo habían visto. Algunos lo describían como amigable, incluso reconfortante. Otros, como una presencia inquietante o directamente amenazante. Pero todos coincidían en algo: el rostro era el mismo. El fenómeno se viralizó rápidamente. En varias ciudades comenzaron a aparecer carteles con la inquietante imagen y la dirección del sitio, sin ninguna explicación comercial ni publicitaria detrás. Esa falta de contexto solo avivó el misterio. La gente empezó a creer que este hombre era real. Que estaba, de alguna forma, en todas partes. Pero en realidad, todo era una farsa cuidadosamente construida. En 2010, el sociólogo y publicista italiano Andrea Natella confesó que había sido un proyecto de arte conceptual. La historia era inventada desde el principio, y el rostro del famoso hombre de los sueños estaba inspirado en una foto antigua de su propio padre. Aún así, la historia no murió. Durante años, medios serios siguieron publicando sobre el fenómeno, y hasta hoy, hay quienes aseguran haberlo visto en sueños, incluso sabiendo que fue todo parte de un experimento. Quizás sea el poder de la sugestión, o quizá haya algo más. ¿Y tú? ¿Has soñado con él? Házmelo saber en la caja de comentarios. Eso ha sido todo por hoy.
Si este video te gustó y quieres más contenido como estos, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme en mis espacios sociales. Abajo, en la descripción te dejo los enlaces. Gracias por acompañarme en este viaje de archivos de la oscuridad. Nos vemos en la próxima. Y que el miedo te acompañe.